Bueno, no sé si Mirelis está ya con nosotros. Sí ¿Estás por estoy, José allí? Antonio. Sí, Bueno, después de lo accidentada que ha sido la última, yo espero que la tuya no sea así, porque si no ya... Bueno, empezamos mal, contigo empezamos mal esta tarde también, o sea que, que vamos a ver si vamos a mejorar, ¿te parece? Bueno, pon la cámara a que es ver una si te ve. presentación, que es una presentación sin contratiempos, ¿no? Sí, 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 sí. Además, los problemas son todos de tecnología, nunca de, nunca de las personas. Así que, perfecto. Bueno, si quieres, puedes ir comenzando a compartir y yo te voy presentando. Ya sabes que nuestras presentaciones son cortitas y nada rimbombante, ¿no? Bueno, a Mirelis Peraza, Peraza González, la conocimos en el primer Congreso de Historia Familiar y de Genealogía de Canarias, unos meses antes nos escribió y la verdad es que creo que la convencimos para que viniera y para que presentara una comunicación ahí sobre los Peraza que resultó fantástica, muy, muy, muy documentada y bueno, aparte de esa interesantísima charla, de abrirnos el corazón de los Peraza, tacoronteros, cubanos y demás, pues nos abrió también un espacio común de trabajo con otros compañeros de Cuba, con otros compañeros que se encuentran en Miami y demás. Ya manteníamos contacto con Lourdes, por ejemplo, y bueno, hemos ido viendo que se puede trabajar, que se pueden hacer un montón de cosas en esta incansable labor que siempre tratamos de hacer ustedes con respecto a su familia de aquí o de Cuba, desde Miami, ¿no? Y nosotros desde la nuestra, compartiéndola con la de todos ustedes. Creo que solo me queda decir que eres psicóloga ahí en Miami, ¿no? Y nada más. De Sí, va a resto, ser corto. de resto, adelante, bienvenida a tu casa y bueno, tienes tu tiempo y bueno, y más de Gracias. tu tiempo porque hoy hemos ido muy rápido, así que bueno, vamos con media hora de adelanto. Bueno, ahí está bien porque no sé cuánto tengo. Traté de cortar un poco para medir, pero no sé. Bueno, ¿Me estás viendo mi pantalla, José sí, Antonio? sí, sí, perfectamente. Ok, tengo una dificultad y es que no sé si puedo aquí ver. Estoy en una computadora. Tuve otro contratiempo que no vale la pena ahora hablar de esto, ¿no? Pero estoy presentando de una computadora que no es de la que he preparado. Entonces, Vale, dime si Pedro logró entrar, por favor. no sé. Bueno, lo miro yo en el listado. Espera, espera, lo miro yo en el listado. Dice que no ha logrado. No, no está dentro, no está dentro. Eh, el enlace es el mismo. Sí, yo le envié el mismo que, no sé. Bueno, bueno, Um, pues para nada. yo poder ver el que tiene las notas, porque en algún momento traté de ir pasando todas las notas, pero tengo una parte de las notas en papel, pero la otra está en la presentación. Bueno, ¿Me ayudas? ¿Cómo llego a la de...? eh, ahí, ahí la puedes ver, ¿no? Ahí puedes ver puedes ver los márgenes, digamos, puedes ver las diapositivas laterales en ese que estás No, usando. debo. Sí, porque nos lo has puesto a nosotros. Aquí, Ahí es el que está maximizado, digamos, ¿no? pues, no sé, José Ahí Antonio. ahí lo tienes minimizado y se ven en los laterales las diapositivas. Ahora dejaste Dame, de compartir. sí, dame prefiero coger 30 segundos Sí, más sí, sí, y sí, no, poder ver las notas que no después pasa estar nada, a no mitad. pasa nada. Eh,
Pero no me pidas que te vuelva a presentar porque evidentemente No, no, de sí, ya esas me cosas... presentaste No, mucho. era una broma, era una Yo, broma. yo imagino que ya estás grabando, no estoy mirando la Sí, sí, pantalla, sí, sí. Por pero eso. con todas estas presentaciones, con todos estos contratiempos de hoy, uno pues va a veces que pues que te sientes un poquito intimidado, ¿no? Y entonces después recuerdas que estás presentando Sí, sobre sobre todo. antepasados que se enfrentaron a tanto que dices, bueno, ni cómo hago. Pero sobre todo cuando no lo tienes escrito, como es mi caso, que, que a lo mejor tengo el programa por un lateral y miro el programa porque si no me despisto. Vale, ahí tienes. ¿Estás viendo mis notas? ¿Estás viendo la parte de las notas ahí o no? No, en la parte de las notas nosotros no la vemos. Dice click to Perfecto. add a text. Quizás la ves tú, pero Ah, nosotros no. bueno, yo creo que vamos a tener que hacerlo normal y En esa parte de las notas tienes tú algo añadido, o porque Marta dice se ve, y sí, cierto, se ve la parte de las y se notas, ve. pero no se ve No, nada. más adelante se ve, pues ya lo inventaré o haré algo, ya les cuento cómo hacemos. Vale, perfecto. Bueno, pues Ok, venga, entonces, adelante. buenas tardes a todos. Disculpen un poco por añadir a los contratiempos de la tarde. Eh, Hoy vamos a estar hablando sobre una historia de doble migración, un árbol que pues inicialmente parte de Tirajana con ramas que se establecen en Luisiana y además en Cuba. Quería comenzar con este proverbio africano que dice, si nos mantenemos altos es porque estamos parados sobre los hombros de muchos antepasados. Y este proverbio nos recuerda la importancia de apreciar el legado de quienes estuvieron antes que nosotros, ya que históricamente ha sido solo un puñado de personajes el que ha recibido reconocimiento y cuyos nombres han perdurado a través de los siglos, mientras que multitudes de nombres y leyendas han desaparecido con el tiempo, es que hoy nos proponemos rescatar del olvido a una familia de canarios cuya vida forma parte de la fibra histórica de Gran Canaria, de los Estados Unidos y de Cuba, y sobre cuyos hombros hoy estoy parada. Para comenzar, nos vamos... Ya comenzamos con contratiempos. Para comenzar, nos vamos a ir a la isla de Gran Canaria y a su municipio más extenso, San Bartolomé de Tirajana, cuyo nacimiento tiene su origen en el poblado aborigen de Tunte. Tunte tiene una posición privilegiada en pleno centro de la caldera, lo que le convirtió a lo largo de la historia en encrucijada de las comunicaciones entre el norte y el sur de la isla. Sería lógico concluir que el clima de entonces fuese similar al de ahora. Es un clima seco, de temperaturas constantes, con veranos muy calientes y de poca humedad, y con inviernos cumbreros fríos, con frecuentes temporales del sur. Y es allí, en medio de la caldera de Tirajana, donde comienza la historia de los días suaves. Antes de que hablemos de los integrantes de esta familia, exploremos brevemente cómo era la vida y el lugar donde se estableció este tronco familiar. Viera el Clavijo, cuando se refirió a Tirajana, describió su naturaleza como si hubiese sido trabajada por la mano de un artista. Y imagino que aunque haya cambiado mucho a través de los últimos 300 años, pues se podría decir que la densa red de barrancos y que lo variado del paisaje hacían que el panorama fuese tan espectacular en el siglo XVIII como lo es en el XXI. Los vecinos de este valle tan hermoso vivían repartidos por el terreno en una forma de aislamiento social, y aquellos que lo visitaban, los extranjeros que lo visitaron a través de los años, pues lo notaron y lo documentaron frecuentemente. A partir del siglo XVIII, Tirajana vio un crecimiento poblacional extraordinario, y eso nos lo describe Curbelo en su demografía de San Bartolomé de Tirajana. Allí nos dice que en 1730 el municipio documentó 1.788 habitantes. En 1750 apenas había subido 100 habitantes para un total de 1.849 en 430 hogares. Y ya para 1787 la población de la jurisdicción se había duplicado con unos 3.672 habitantes.
Por esos tiempos la iglesia no había estado bien atendida, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, disculpen. Los curas que eran enviados al curato de Tirajana se quejaban de las dificultades del terreno, de las múltiples enfermedades en la zona, de la distancia física y lo malo de los caminos. Y se notaba que la parroquia de Tirajana estaba como un mínimo de 5 leguas de la parroquia más cercana. Y esto, el único modo de andar por estos caminos pues era o a pie o a caballo. Y esto explica el por qué era que sus vecinos viajaban con frecuencia a parroquias de otras villas para ejercer el culto religioso. Y quizás también explica el por qué tuve que buscar en las parroquias de Telde, de Tirajana, El Sagrario, Tejeda y Telde para encontrar datos sobre esta familia. Entonces, comencemos nuestro bosquejo de las raíces ancestrales de la familia que hoy nos ocupa. Vemos que el 26 de junio de 1686, Francisco Cardero, quien ya era viudo de Asencia Guerra o Corredera, se casó con María de los Santos, hija de Juan Díaz y María Suárez. Ambos eran naturales de Telde y vecinos de las Vueltas de Sardina, pero el matrimonio está registrado en Tirajana. De este matrimonio nacieron al menos 10 hijos, entre los que se encontraba Juan Díaz Cardero. Juan había nacido el 16 de febrero de 1699 y fue bautizado en Tunte 5 días más tarde. Juan casó 2 veces. La primera fue en 1724 con Catalina del Pino, hija de Bartolomé del Pino y Agustina Pérez. Y una vez, viudo de Catalina, el 16 de septiembre de 1744, Juan contrajo segundas nupcias con Francisca Suárez o Mateo. Ambos matrimonios tuvieron lugar en la parroquia de San Bartolomé de Tirajana. Francisca había nacido el 18 de febrero de 1728 y era una de 3 hijos del matrimonio de Antonio Rodríguez o Mateo y Juana Suárez. Ambos eran viudos y contrajeron segundas nupcias el 5 de junio de 1724 en Tirajana. Antonio era de Galdar y era hijo de Juan Mateo y María del Rosario. Volviendo a Juan Díaz, Juan fue enterrado el 3 de marzo de 1773 en Tunte. Y según dice el documento parroquial, era vecino del sitio de abajo. 2 años más tarde, el 3 de abril de 1775, Francisca volvió a casar, y esta vez con Francisco Suárez Monroy, hijo legítimo de Francisco Suárez y de María Candelaria Monroy. Del matrimonio entre Juan y Francisca hemos encontrado los siguientes hijos. María, que nació en 1741 y luego se casó con Francisco Estupiñán en 1767. Lázara Antonia, 1746, que pensamos que falleció de niña, pues el nombre lo volverán a usar 10 años más tarde con otra de sus hijas. Fernando Manuel, de quien no hemos encontrado ninguna otra información. Luisa Josefa, María de los Santos, que nació en 1752 y que luego casó con Francisco Peña en 1771. Juana Catalina, que también pensamos que falleció de niña. Lázara en 1751, que luego casó con Miguel Pérez. José Justo, que nació el 27 de mayo de 1758 en Tirajana, y esa es mi línea directa. Pablo de San Pedro, o que también aparece en algunos documentos como Pedro San Pablo, que nació en 1760, Juan en 1763 y Juana en 1764. De los 11 hijos que hemos encontrado de Juan y Francisca, tenemos documentación de que María de los Santos, José Justo, Pablo San Pedro y Juana, así como su madre, Francisca Suárez, todos emigraron a Luisiana. De Juan y Francisca sabemos que eran labradores y que eran morenos, según los documentos del bautizo de una de sus hijas. Es muy posible que Juan sea además descendiente de Antón Pérez Cabeza, esclavo liberto que se conoce como el primer residente del Barranco de los Negros en Tunte. Pero aún no tenemos evidencia documental de esta conexión, por mucho que me entusiasmé y quise tratar de localizarla, no fue posible. Por ahora sabemos que Juan era 29 años mayor que Francisca, que vivieron en legítimo matrimonio por casi 30 años y que en los primeros 20 años de casado les nacieron al menos 11 hijos, que son los que hemos encontrado. Entonces miremos un poco a cuál era la situación económica de Tirajana en la primera mitad del siglo XVIII, no solo para poner en contexto la vida de Juan, sino también las condiciones que fomentaron la emigración de esta familia.
Los documentos que han sobrevivido el paso del tiempo describen las principales fuentes laborales de la zona como la ganadería, la agricultura y la recolección de frutos. Habla también la documentación de la abundancia de arroyos que facilitaba la amplitud de verduras que se lograba en aquel terreno, e incluso alguien documentó que los frutos más deliciosos que había comido alguna vez los había comido en la caldera de Tirajana. En las regiones más secas fructificaron el trigo, la cebada, el centeno, los garbanzos y otras legumbres. La ganadería estaba principalmente compuesta de cría de reses, cabras y ganado lanar, pero también abundaba la cría de colmenas, se exprimía algún aceite de oliva y había almendros, nogales y palmas, de las cuales se hacían escobas y esteras. A pesar de toda esta amplia agricultura en la caldera de Tirajana, el relieve y la situación geográfica causaban dificultades para el avance económico de la zona. Ya habíamos hablado de la dificultad de los caminos, de lo lejos que estaba de otras villas e incluso de los mercados. Y entonces la calidad de los frutos y las verduras no competía con lo abrupto del terreno y se imposibilitaba el acceso y la salida de los productos tirajaneros al resto de la isla. Así fue que Tirajana se convirtió en una zona con producción mayormente de autoconsumo. En los siglos XVII y XVIII, además, la agricultura de San Bartolomé sufrió debido a las plagas de langostas o cigarras, y esto pues aumentó las hambrunas, empeoró la situación de tensión y se favoreció el estallido de conflictos sociales. Además que los problemas relacionados con la roturación de las tierras comunales o la propiedad del agua abatieron casi constantemente la vida social del municipio en el siglo XVIII, según nos dice la literatura. Entre los años 1760 y 1780 se vivió en Gran Canaria una situación calamitosa con las cosechas, producto de la sequía, la pobreza y la muerte de la población por falta de comida. Económicamente, el mínimo poder de inversión, el endeudamiento y el paro laboral para los jornaleros impulsaron a muchas familias canarias a considerar otras riberas con esperanzas de sobrevivencia y desarrollo. Y entre estas tantas familias se encontraba la familia Díaz Suárez. En agosto de 1777, justo cuando la situación socioeconómica era tan precaria en las islas, una orden real comunica al entonces teniente de rey en Canarias, don Matías de Gálvez, que se reclute gente en aquellas islas para completar el batallón de infantería de Luisiana y formar el segundo, que debe aumentarse. El propósito del reclutamiento era reforzar la guarnición de Luisiana, pero sobre todo aportar un fuerte contingente de población que implantase los hábitos españoles allí. Se extendía un contrato de enrolamiento por un periodo mínimo de 8 años y se hablaba de duras consecuencias para aquellos que desertasen. Se pedía un máximo de 700 reclutas entre los 17 y los 36 años e incluso se exigía estatura media de 1.67 metros. La corona hacía preferencia por los que eran casados e irían con sus mujeres e hijos, de modo que a quienes viajaran con familia se les ofrecía pasaje, tierras, aperos de labranza y una peseta diaria. El ideal era de un soldado poblador más que de un militar. El reclutamiento se enfocaba en las familias pobres que viviesen infelizmente en las islas y que viesen en las lejanas riberas de la Luisiana española la ilusión de sobrevivencia y prosperidad. Y el campesino, no sorprendentemente, el campesino fue el más propenso a migrar, dada la pobreza del sector agrario en aquellos momentos. Se dice que el reclutamiento se llevó a cabo con rigidez, que se obligó a entrevistar a cada reclutado sobre su motivación, disposición y compromiso, y que la corona buscaba reclutas que fuesen no solamente sanos, sino fuertes para trabajar, sin imperfecciones notables, sin vicios, que no fuesen mulatos, gitanos, verdugos o carniceros de oficio. E igualmente no podían tener problemas de historia de problemas con la justicia. Y eso nos trae una duda, porque ya vimos en algún documento que Juan Díaz era moreno y sus hijos, imagino que de todos modos debieron mostrar alguna señal del mestizaje. Y entonces eso nos hace pensar que la mezcla había comenzado antes de Juan, de alguna manera, para que de alguna manera sus hijos pues lograsen pasar lo estricto del reclutamiento. La instrucción de Gálvez
para el reclutamiento establecía el pago y la gratificación económica. Entonces, por cada enganche eran 90 reales de vellón. Había además un sueldo por día de estancia, que era de 4 reales, 2 al principio, o sea, cada día para la mantención y los otros 2 al final de mes. Y además de eso, había una gratificación para quienes presentaran individuos para alistarse. Y esta variaba de acuerdo a la estatura del futuro soldado. O sea, si recomendaban a alguien, pues recibían 15 reales por esa persona. Si la persona medía al menos 5 pies, recibían 30 reales. Y si pasaban de los 5 pies y 3 pulgadas, pues entonces recibían 45 reales. La segunda instrucción de Gálvez también especificaba cómo iban a alojar a los soldados mientras esperaban el embarque. Decían que se les produciría o se les provisionaría con casa cuartel para el alojamiento antes del embarque, que además serían mantenidos y vivirían con aseo, con orden y en unión, que cada noche se le pasaría lista para tener un mayor control y para evitar las fugas y las desapariciones. Y las únicas excepciones se hacían con reclutas que fuesen casados, que podían permanecer en sus casas hasta el momento de la partida o próximo a la partida. Pablo Tornero nos ofrece información sobre la espera de estos reclutas y cómo era el proceso entre el momento en que firmaban el contrato y el embarque a América. En su artículo sobre la expedición cívico-militar a Luisiana, nos cita un fragmento de una carta de Amat a Gálvez, donde éste escribía que los perjuicios que acarrea la detención aquí son muchos. Los que son de otras islas y aún de lo último de esta han enajenado ya sus casas y cortos bienes, ausentándose de sus pueblos donde podían vivir con otra comodidad que en esta, ya que el que tiene familia no le alcanza la peseta diaria. Me obligan a buscar medios para no retardar su embarco si puedo conseguirlo con toda brevedad. Esta carta nos permite apreciar la posible incertidumbre y preocupación de las familias que ya habían viajado a Tenerife, desde donde partirían las naves, y donde se hacía el periodo de espera. Algunos de los artículos nos dan a indicar que es posible que la espera fuese entre 1 y hasta 3 meses en aquellos albergues o cuarteles cerca del puerto. En este periodo de tiempo también comenzaron a surgir sentimientos de hostilidad hacia Amat y además voces antirreclutamiento por parte de colonos canarios y miembros del Cabildo. Se quejaban del impacto de la emigración para el archipiélago, de la falta de mano de obra para el campo, y algunos llegaron a solicitar a la corona que suspendiese el reclutamiento. Amat, sin embargo, continuaba defendiendo el proyecto y escribió sobre su pesar con las muchas personas que aún aspiraban a emigrar y no podrían hacerlo, porque ya había llegado al máximo de 700 reclutas. Hace más de 20 años, dijo, que no salía nadie de la isla, y es preciso, de tiempo en tiempo, la traslación de familias y personas para que no perezcan por la mucha propagación a que son propensas. Y rumbo a América, a partir de julio de 1778, comienza el embarque de las naves que irán que primero paran en La Habana para luego seguir a Luisiana. La primera embarcación fue el Santísimo Sacramento, a las órdenes de Benito Ripoli. Salió de Tenerife el 10 de julio con 264 personas, de las cuales 125 eran reclutas, eran 53 familias. Y llegaron a La Habana el 1 de septiembre. Allí descansaron por un periodo un poquito más de un mes, hasta el 10 de octubre, y tuvieron un total de 92 bajas, la mayoría por estar enfermos, como vemos en este reporte. Vemos además que durante los casi 2 meses de trayecto habían nacido varios niños, que había fallecido alguno. Y vemos también que durante el tiempo en el puerto de La Habana también se registraron altas y bajas, incluyendo las 84 personas que no embarcan hacia Luisiana porque quedan allí en calidad de enfermos. La segunda embarcación fue la polaca La Victoria, con el capitán Andrés Orange al mando. Partió desde el mismo Tenerife con el mismo rumbo
el 22 de octubre de 1778. Y aquí iban 88 reclutas y 63 familias para un total de 292 personas. En el listado de pasajeros de la Victoria encontramos a la familia de Francisco Suárez con Francisca Suárez. También vemos a Pablo, hijo de 18 años, y a Juana, hija de 14 años. Y aquí estamos hablando entonces de la nueva familia de Francisca Suárez, que va con Pablo y Juana dentro de su propio núcleo. Hay un Juan Díaz que viaja soltero en la Victoria. No podemos confirmar que sea uno de los hijos de Juan y Francisca. Además, en el Santísimo Sacramento había viajado otro Juan Díaz soltero y viajó un Manuel Díaz, también soltero. Pero no hemos encontrado documentación alguna que nos confirme que se trata de los hijos de Juan y Francisca. Una semana más tarde, zarpa desde Tenerife el San Ignacio de Loyola, y este era de propiedad de Félix de la Cruz, con el mismo destino. Llevaba un total de 423 personas, 115 reclutas, 95 familias y 37 eran niños de pecho. En el listado de pasajeros de esta embarcación encontramos a José Justo Díaz, mi antepasado, y encontramos a Francisco Peña con María de los Santos, además con sus 5 hijos. Algo interesante, mañana se conmemora la salida del San Ignacio de Loyola desde Tenerife. Mañana serán 243 años que salieron desde allí. También quiero mostrar que en estas 2 embarcaciones salieron las familias de Cristóbal Ramírez en el de la Victoria y de Salvador Viera en el de San Ignacio de Loyola. Y la razón por la que incluyo esto es porque después vamos a ver que una hija y un hijo de Cristóbal Ramírez se casan con la familia Díaz Suárez y ahí comienzan los vínculos, y que una hija de Salvador Viera también casa en la familia de Díaz Suárez. Y pues vamos teniendo una idea de cómo era que se iban conociendo, porque también surge la duda si ya se conocían de antes, pero en este caso la hija de Salvador que casa en la familia es Andrea, y aquí vemos que Andrea solamente tiene 10 años cuando viaja a Luisiana. Entonces, las instrucciones de reclutamiento eran muy estrictas. Dictaban detalladamente cómo debía ser la vida a bordo, e instruían al capitán sobre la importancia del buen trato, el régimen alimenticio de los pasajeros, exigía que se llevase capellán, cirujano, botiquín, hierbas aromáticas. Las comidas debían hacerse en grupos de a 10, pues la corona buscaba que los pasajeros comieran con sosiego y satisfacción. Dictaban además que se les diesen 2 comidas calientes al día, una en la mañana y una en la tarde, que se les diese agua potable. Se dictaba que en la mañana se les sirviese carne o pescado. Se reglamentaba la existencia de una guardia de 12 horas, constituida por 10 hombres, y que la misión era que no se hiciesen cosas indecentes ni escandalosas, aún entre los matrimonios. Las mujeres y los hombres iban por separado. Las primeras, junto con los niños, podían salir a cubiertas por las mañanas para sacar sus camas y limpiar el alojamiento, y todas debían mantener un trato cordial entre sí, sin formar alborotos ni permitir que lo hicieran los niños. Yo todavía estoy buscando el secreto. Y en el caso en que ocurriese algún accidente en el barco, los hombres debían ayudar a la tripulación y se pedía que fuese con calma y con optimismo. Aquí vemos un ejemplo del rancho que llevó el Sagrado Corazón de Jesús. Y vemos que estaba bastante bien surtido, aunque el Sagrado Corazón de Jesús era uno de los que viajó con más pasajeros, llevaba en exceso de 400 pasajeros. Pero aquí vemos desde bizcochos, legumbres, carnes, quesos, té, aguardiente, vino, velas. O sea, bastante bien surtido quizás para lo que podíamos esperar. E imagino que no falte quien, al mirar esta lista y escuchar todos esos requisitos, imagine o piense que el viaje fue placentero, que el viaje no fuese tan difícil. Por eso fue que incluí esta imagen, una para, aunque no es la imagen de la fragata o el bergantín en el que viajaron,
pues al menos para que recordásemos cómo es que luce e imaginemos cómo sería el viajar 2 meses a bordo de uno de estos barcos, con tan poco espacio, sin privacidad, con el movimiento del constante del mar, con las enfermedades, con la frialdad y la humedad, con el fallo de todos esos buenos intentos de la corona de que estuviesen todos bien llevados y de que no hubiese escándalos por parte de los niños ni las diferentes familias. O sea que este viaje era, a pesar de esas condiciones y de todos esos intentos, un viaje muy difícil, en el que muchos no iban a lograr llegar al otro lado. Entonces, en la Luisiana española, aquí es donde comienza la dificultad para las notas. En la Luisiana española, mientras esperamos que lleguen nuestros canarios a Luisiana, veamos qué era lo que estaba ocurriendo que hizo que el reclutamiento se llevase a cabo. Y España había tomado posesión de Luisiana en 1762, cuando Francia la cedió a España en el Tratado de Fontainebleau como compensación por el apoyo español durante la guerra contra Inglaterra. En 1768 surgió una conspiración para sacar a España de Luisiana, que llegó a convertirse en rebelión. Allí fue O'Reilly a tratar de parar la rebelión, a pedir que todos hiciesen que juraran su me quedé en blanco, que van a defender a la corona, la lealtad al rey Carlos. Y aquí es también donde nace el Regimiento Estacionario de Luisiana. El objetivo del Regimiento Estacionario de Luisiana no era con fines militares. El objetivo del regimiento era más bien un tipo de milicia policial que fuese para proteger la zona, para asegurarse del orden y para protegerse a sí mismo como comunidad. Una vez que lo logra, O'Reilly regresa, se lleva casi todos los hombres que había llevado para asegurarse de que protegía la zona, y poco tiempo después se nombra a Galvez, el nuevo gobernador de la Luisiana, y también estuvo al mando del regimiento. Galvez tiene a los hombres dispersos por toda la región y pues está pensando que necesita crecer el regimiento. Así le pide a la corona, que fácilmente parece acceder, en 1777, y aprueba crear el segundo batallón. Ahí es donde surge la necesidad para el reclutamiento. En la zona de Luisiana, Galvez había tratado de crear condiciones. Y entre las condiciones que se habían creado estaba la organización de 4 villas o pueblos para que se alojasen los canarios. Comenzamos con Barataria, que no tuvo mucho éxito porque las 5 familias que allí estaban se encontraron demasiadas vicisitudes en un desbordamiento del canal, pues el agua no solamente les destruyó las cosechas, pero además le llevó los animales, y aunque la corona les ayudó, pues eventualmente cruzaron el río y se fueron a la zona de Valenzuela. Valenzuela no se había creado precisamente con Galvez. Valenzuela había salido antes y había surgido de la zona donde vinieron a alojarse los angloamericanos que habían desertado de la corona inglesa y que habían estado huyendo de los conflictos en las zonas. Pero esta villa vino a coger un poco más de impulso cuando llegaron los canarios. Allí trataron, y aunque la agricultura y la ganadería fue algo a lo que ellos trataron de hacer y continuar lo que traían, las habilidades con que venían de las islas, pues no fue muy fructífera Valenzuela, y eventualmente, cuando España logró asegurar todo el terreno de la Luisiana, pues la abandonaron y Valenzuela dejó de existir en aquel momento como villa. Después tenemos Galveztown. Siempre tengo problema en decirlo entre inglés o español, pero la villa de Galvez. Y
esta surgió con un intento de honrar al gobernador. Allí se trató de levantar, se creó una villa, de hecho en un momento les voy a mostrar parte del croquis que se creó para construirlas, pero las condiciones no ayudaron. En Galvestown no lograron los canarios avanzar y eventualmente hoy lo único que queda es un cartel en algún lugar que marca dónde es que estuvo, o en las cercanías de dónde es que estuvo. Creo que el lugar como tal hoy queda en propiedad privada y habla un poquito de que existió y de que ahí estuvieron los canarios, pero las condiciones de temperatura, las lluvias, los huracanes, las epidemias, no fueron muy amistosas con los canarios. Y por último, pues, aquí está la foto de una parte del croquis de Galvestown que estaba justo entre los ríos Amite y el Iberville. Y parte del censo poblacional de 1779 que aún se conserva. La última fue la San Bernardo, también se conoce como Tierra de Bueyes, y esta fue una donación de tierras que hizo Pedro Felipe de Marigny. Aquí se alojaron 160 familias, un total de 800 personas. Este hacendado, pues, no solamente los ayudó, los instruyó y trató de organizar un poco con lo que es la agricultura y la ganadería. Y como en esta tierra había mucho ganado, que por eso es que se le conocía como Tierra de Bueyes originalmente. Pero aquí fue donde se alojó la familia Díaz. Y eso lo vemos en un documento de una transcripción que hizo Sidney Villere del censo de San Bernardo. No he logrado encontrar algo tan específico como un croquis para saber exactamente dónde vivía cada uno y si las familias pues siguieron en contacto cercano, pero 160 familias en la zona, yo diría que es muy fácil pensar que sí. Aquí se dedicaron a la ganadería, a la pesca, a la agricultura. Fue mayormente como avanzó esta zona. Ahora, disculpe. Hablamos del regimiento estacionario de Luisiana. Y a principios de 1779 ya había llegado la mayoría de los reclutas canarios. O sea, el número que había venido en las primeras cuatro embarcaciones era significativos. Y de ellos, Galvez consideró que 153 de ellos estaban aptos para la milicia y que el resto debían ser pobladores. Esto es quizás sobre la primavera de 1779, y en junio de 1779 España le declara la guerra a Inglaterra y la situación cambia. Este regimiento, que tenía 8 compañías, cada una con un capitán, 3 tenientes, 3 sargentos, 7 corporales, 79 soldados y 2 tambores, y que estaba inicialmente supuesto a ser más bien un tipo de policía militar, pues ahora se convierte en ejército y se vieron envueltos en la Guerra Revolucionaria Americana. Al final de la guerra, en 1783, apenas 81, 86 de los reclutas que inicialmente Galvez consideró aptos lograron sobrevivir. O sea que representó un gran sacrificio de vidas canarias durante ese periodo de tiempo. Este fue el primer regimiento diverso de la historia, al menos en este país. Este regimiento contaba con personas locales, o sea, miembros del ejército local de Luisiana. Además, habían indígenas, habían criollos, habían negros libres, habían los canarios, había soldados de Alemania, Sardinia, Grecia y al menos 3 o 4 países más, en adición por supuesto, la península y el regimiento de Portugal. Entonces,
Como deben imaginar, José Justo sí estuvo entre los que sobrevivieron esa guerra, y eso es lo que hace posible que yo esté aquí hoy contándoles esta historia. También su hermano Pedro San Pablo, ambos eran parte de este regimiento, del regimiento primero. José Justo pertenecía a la sexta compañía y Pedro San Pablo a la quinta. Y aquí vemos el ejemplo del uniforme. Este documento es posible gracias a Pares, que tiene no solamente la imagen, pero la descripción además. Y vemos también un fragmento del documento que tiene a José Justo Díaz en la sexta compañía en Luisiana. Ahora, ¿qué dice este documento? Aunque no hemos logrado encontrar algo que nos diga exactamente dónde estaba o en qué hechos, en qué batallas tomó participación José Justo, sí hay cosas que podemos concluir y que les voy a ir diciendo a medida que vamos avanzando. Aquí también he marcado a Nicolás Abreu, pues esta es otra persona que luego se casa, entra a la familia Díaz Suárez a través de matrimonio, y el hecho de que estuviesen en la misma compañía, pues quizás es como se conocieron y quizás cómo llega a hacer relaciones Nicolás con la hermana de José Justo. Él había venido en el Santísimo Sacramento, no en la misma nave, en el mismo barco en que vinieron el resto de la familia. El fuerte Butte, o también de Manchac, estaba aquí donde les he hecho esta flechita. Estaba estratégicamente localizado entre el río Iberville y el Mississippi. Entonces, después los ingleses lo tenían y significaba un movimiento estratégico para mantener no solamente la comunicación, pero el avance por el Mississippi a través del Mississippi hasta el Golfo de México. Entonces, pues no es sorprendente que una vez que Galvez comenzó su contienda contra los ingleses, puso los ojos y tenía como meta, pues, hacerse del fuerte de Manchac primero. Y lo hacía por la posición que tenía y no solamente por bloquear, pero además por mantener las comunicaciones y mantener el régimen económico de la zona funcionando. Entonces, en agosto de 1779, mientras esperaban en el Mississippi para tomar el fuerte Butte, tuvieron que esperar porque un fuerte huracán de categoría 4, de hecho creo que es uno de los 3 más fuertes que se han documentado en esa zona o que se habían documentado antes de esta temporada. Y este huracán acabó con todas las naves, todos los barcos que llevaba Galvez. Entonces tuvo que pedir ayuda a las zonas aledañas, a los fuertes que habían en los alrededores y esperar a que llegasen. De todos modos, hacia finales de agosto, comenzaron una marcha que se describe como brutal, porque por 11 días, pues, marcharon hacia el fuerte Butte, donde llegaron no solamente con el factor sorpresa, pero al amanecer, y según dicen los historiadores, pues no hubo mucha pelea, sino que lo tomaron bastante fácil, se rindieron aquellos y el número de hombres que llevaba, que si recuerdo ahora está alrededor de los 1500, pues lo hacía, no hacía mucho de una pelea al tratar de enfrentarse con Galvez. Y yo les decía antes que no teníamos evidencia de que Pedro San Pablo y de que José Justo hubiesen estado en estas batallas, pero esta es una de esas en las que estamos casi seguros que estuvieron, y lo decimos por la gran movilización que hizo Galvez para tomar este fuerte. Entonces, había dejado solamente a los más necesarios en Nueva Orleans, y se dice que había dejado incluso a los que estaban enfermos o heridos, y que había traído entonces a todos los demás miembros activos de las milicias para lograr su primera batalla en la contienda. Así que es muy probable que estuviesen allí,
aunque este no tuvo casi pérdidas de vida para Galvez. Entonces, aquello fue el 7 de septiembre y, como ven, ni corto ni perezoso, Galvez con sus regimientos siguieron hacia Baton Rouge, donde también lograron tomar la ciudad entre el 12 y el 21 de septiembre. En esta no estamos muy seguros de que estuviesen Pedro San Pablo y José Justo, pues se habla de que no llevó tantos hombres consigo, ya había dividido sus fuerzas para dejar una gran parte custodiando lo que había logrado y alrededor en el camino hacia Baton Rouge. Así que de esta no estamos muy seguros. Pero veamos que mientras los hermanos Díaz están participando en la guerra revolucionaria, los demás canarios que habían quedado en las zonas urbanas, bueno, un gran atrevimiento llamarlo urbano, pero que habían quedado los pobladores, pues no la estaban pasando muy bien. Habían muchas epidemias en Luisiana sobre el 1780. Estas epidemias, la falta de agua, pues los alimentos empezaron a escasear. Hablan de una escasez de carne significativa en 1779 en Nueva Orleans, pero además de que se desapareció la harina y no encontraban pues cómo hacer o cómo crear algunos de los alimentos que se consumían con más frecuencia. Encima de eso, el gran huracán de 1780 casi destruyó la ciudad. Y entonces es a partir de aquí que comienza otra vez, los canarios comienzan a contemplar si lo que ellos esperaban de esta zona realmente estaba sucediendo o no. Mientras tanto, la guerra continuaba y la batalla de Pensacola es una de las más estudiadas y más documentadas, yo diría, en el sur de los Estados Unidos o quizás en todo el periodo de la guerra por esa zona. Como ven, duró bastante, desde marzo 9 hasta mayo, casi 2 meses, en 1781. Y aunque se pudiese tener una conferencia solo sobre la toma de Pensacola, yo no voy a mencionar mucho más que ocurrió, porque dice la documentación que no hubo mucha pérdida para el regimiento fijo de Luisiana, que era en el que tomaban parte Pedro San Pablo y José Justo. Eso nos hace pensar que quizás, como era una batalla de más envergadura, el gran estratega que era Galvez había solicitado ayuda y la corona había enviado regimientos desde toda la zona del Caribe, México, desde varias partes de la península, y quizás usó más a los ejércitos para el enfrentamiento, para la primera línea, y quizás era que las milicias canarias tenían otro papel en esta batalla, pero no he encontrado algo específico. Por tanto, pienso que debieron estar allí de alguna manera, de alguna posición de apoyo, otra vez por la movilización, la gran movilización que hizo Galvez, pero no sabemos qué papel tomaron y no he encontrado documento que diga que estuvieron físicamente allí. Entonces, los canarios no resultaron el gran experimento poblacional que la corona pensó que sería. La corona había proveído muchas facilidades, pero el terreno proveía demasiadas dificultades. Las condiciones atmosféricas eran terribles y el gran cambio de lo que esto significaba para los canarios, de donde venían, el clima era diferente, las tierras eran diferentes, lo que ellos sabían y cómo sabían producir, pues no era lo que se hacía en Luisiana, y los labradores no podían, las tierras no eran fértiles, no era suficiente lo que se les pagaba, y las desilusiones comenzaron a plagar a los canarios que quedaban. Y aquí es donde comienzan a contemplar nuevas riberas, una vez más. Entonces, antes de que hablemos de la segunda migración, miremos a aquellos que sabíamos que eran parte de la familia Díaz Suárez en Luisiana. Sabemos que Francisca vino con su nuevo esposo Francisco
a Luisiana. Sabemos que María de los Santos vino con su esposo, Francisco Peña, que José Justo vino, luego se casó en Luisiana con Catalina, que Pedro vino y que luego se casó en Luisiana con Andrea Viera, y que Juana Díaz Cardero vino y también la hemos encontrado casada con Nicolás Pérez Abreu. Entonces, de estos 4 hijos y de esos 4 matrimonios, vamos a ver que son las 2 líneas femeninas las que quedan en Luisiana y que los 2 hijos van a continuar hacia Cuba. Comenzamos con la más sencilla. Juana, solamente hemos encontrado el bautizo de su hijo y por eso es que sabemos que casó con Nicolás. No he logrado encontrar el matrimonio en Luisiana y ya sabemos que vinieron. Él era soltero y ella aún era una niña, así que debieron casar allí, pero también es posible que esto sucediese cuando todavía las condiciones no estaban o la iglesia no había comenzado y que no haya registro de este matrimonio. Pero sí sabemos que tuvieron al menos un hijo, Juan Nepomuceno, y no hemos encontrado que falleciese el hijo, así que es posible que Juan hubiese continuado la línea y que parte de la familia Díaz echase raíces a través de Juana y Nicolás en el área de Luisiana. Después tenemos a María de los Santos. María fue un poco más complicado. A María no la había encontrado inicialmente y es que ya sabemos que nuestros antepasados canarios tenían una creación magnífica, un sentido de la creatividad para usar nombres y cambiar de nombres y apellidos. Y pues yo la conocía como casada con Ignacio Ramírez y no la encontraba en las listas de pasajeros hasta que encontramos su matrimonio con Francisco Peña. Y así fue como vimos que estaba en el San Ignacio de Loyola, en la lista de pasajeros del San Ignacio de Loyola. Vemos que venían con 5 hijos, de los cuales es posible que Francisca fuese hija de un matrimonio anterior de Francisco porque nació antes, varios años antes de que ellos se casasen. De estos 5 hijos solo hemos encontrado descendencia para Antonia, que casó con Francisco Camacho en Luisiana, y tuvieron varios hijos, pero como ven, al menos 4 de ellos fallecieron en la infancia, dejando espacio todavía para que al menos 1 o 2 de ellos pues continuase la línea. Francisco parece haber fallecido antes de 1783, pues en 1783 María de los Santos vuelve a casar, esta vez con Ignacio Ramírez. Ya le he silenciado yo, no te preocupes. Okay. Con Ignacio Ramírez Caballero, que era señalado su puesto en la lista de pasajeros, y es además hermano de Catalina, que casa con José Justo. Entonces aquí vemos algo que también sabemos que es común, que es hermanos casando con hermanos. Con Ignacio tiene María de los Santos una hija, que casó con Juan Bautista Norra de Sardinia, y como ven, tuvieron varios hijos y solamente 2 murieron en infancia, así que es muy posible que esta línea pues haya logrado establecerse allí y que aún perdure hasta hoy. Ignacio y María estuvieron casados solamente 1 año, pues al próximo año María vuelve a casar, esta vez con José Gómez, que sé que compartía el batallón con Pedro San Pablo, y con él tiene 2 hijos. El primero, el documento no se puede leer el nombre, así que no sabemos el género, y no hemos encontrado a ningún bebé, por eso le he nombrado bebé de la Cruz Gómez, porque lo único que se puede leer es de la Cruz Gómez, y no he encontrado a ningún hijo de María con José que haya fallecido con de la Cruz. Sí he encontrado a Joseph Buenaventura, que tiene una fecha de nacimiento separada, así que no es ese, pero sí este falleció en la infancia. Y José Gómez fallece bastante pronto también, y entonces María tiene un 4º matrimonio, esta vez con Joseph Eduardo Castel de Cataluña, y con él tiene a Bárbara Margarita Castel,
que se casa con Luis Benito de Valladolid. Y ellos tienen 2 hijos, una historia muy triste, una de estas que te toca cuando lo encuentras, porque Bárbara Margarita tuvo 2 hijos, uno falleció y vemos que ella fallece apenas unos días después de tener al segundo, así que podemos asumir que fue de consecuencias del parto, y pues la bebé no duró más de un mes y pues ahí termina la línea. Pero sí es posible se puede asumir que existan líneas o descendientes de María de los Santos que claramente no llevando el apellido. Entonces, José Justo, que es de la línea de la cual desciendo yo, casó en Galveston. Algo que a mí me hace mucha ilusión es que, como ven aquí en la transcripción de su matrimonio, este 1-1 es la entrada número 1 del libro 1 de Galveston. O sea, es el primer matrimonio que se registra en el libro de una villa que ya no existe. Aquí casó con Catalina de Cenas Ramírez Caballero, natural de Agüimes, y esto fue en agosto de 1783, apenas un mes antes de que terminase la revolución, aunque ellos ya habían regresado y se ve que estuvieron bastante tranquilo el regimiento fijo por los últimos meses de la guerra. José Justo y Catalina tuvieron 2 hijos en Nueva Orleans. Este José no nació en Nueva Orleans, pero Ignacio Antonio nació en Nueva Orleans en 1783, el bautizo fue en 1784, y Rosa nació en Nueva Orleans y el bautizo está registrado allí en diciembre de 1786. De igual manera, Pedro San Pablo comienza su vida matrimonial en Galveston y allí se casa con Andrea Viera y tuvieron al menos 4 hijos. Tuvieron a Ignacia Candelaria, a Prudencia María, a Lucas y a Santiago entre los años de 1788 y 1801. Y vemos que van de Galveston a Nueva Orleans y que los bautizos ocurren primero en Galveston, los próximos 2 ocurren en Nueva Orleans y el último vuelve a ocurrir en Galveston, donde parece que estaban ellos alojados o que estaban residiendo allí. Sin embargo, ya en 1804, cuando se hace el nuevo censo, allí ya no estaban en este pueblo. Algo que quería mencionar, aunque Galvez identificó 153 reclutas que eran aptos para participar en las milicias y que tomaron parte de una manera u otra en la Revolución Americana, solamente hay 19 a día de hoy que son reconocidos por las asociaciones de hijos e hijas de la Revolución Americana, cuyos nombres no se han reconocido. O sea, 19 de los 153 es un % bastante bajo que ha recibido reconocimiento. Eso, por supuesto, recae sobre nosotros. Y bueno, queremos asegurarnos que vamos a hacer el proceso para que José Justo reciba su reconocimiento, pero además, todos ellos también son considerados parte del certificado oficial de primeras familias de Luisiana, pues eran residentes allí antes de 1803, cuando oficialmente Luisiana se convirtió en un estado de los Estados Unidos. Y este proceso sí lo tengo ya en proceso para que se les dé su merecido reconocimiento y lugar en la historia. Entonces, algo que quizás es un poco triste es que donde menos información tenemos es de donde más cerca nos toca. No sabemos cómo se fueron a José Justo y Pedro San Pablo y sus familias a Cuba. No sabemos la razón específica. Sabemos que la situación estaba muy difícil, lo que estaba sucediendo allí, y que muchos de los reclutas canarios hicieron y pidieron ser relocalizados a La Habana, pero no hemos encontrado documentos que lo digan. Entonces sabemos que estaban en Ceiba Mocha porque, como todo este proceso, generalmente, aunque haya ocurrido en una dirección, pues nosotros lo vamos descubriendo al revés, y pues sabíamos de Ceiba Mocha antes de saber
que venían de Luisiana o que venían de Tirajana. A Ceiba Mocha llegaron, que era un pueblo fundado por canarios, unos 20 tantos años antes de que llegase José Justo con su familia. También un pueblo muy pequeño, también un pueblo en el que los canarios que fueron allí pasaron muchas vicisitudes. Y una teoría que tengo es que la familia, la esposa de José Justo, que era de Agüimes, tenía unos parientes lejanos que estaban entre los fundadores de Ceiba Mocha. Pues también son mi familia por esa parte. Entonces, quizás esa puede ser 20 y tantos años, no es tanta diferencia como para que no se supiese en la zona, pero de todos modos me parece un poco difícil. Creo que debe haber alguna otra razón por la que terminaron en Ceiba Mocha, pero no lo hemos descubierto aún. Aquí les dejo, este matrimonio tuvo una larga familia y cada uno de sus 10 hijos, creo que con la excepción de 2, hemos encontrado una familia muy amplia para 8 de ellos. Yo desciendo de María Justa de la Bendición y Mayrelis Pérez Falcón, a quien voy a mencionar en un minuto, desciende de Ignacio Antonio, que fue el primogénito de José Justo y Catalina. Entonces no he incluido otras generaciones porque se haría demasiado difícil, demasiado largo y bueno, quita un poco que el interés en la presentación. Pero José Justo y Catalina tienen unas raíces muy extendidas y muy bien establecidas en la zona occidental y central de la isla, desde Villa Clara, Matanzas y La Habana. Al menos que es de lo que sabemos. Es posible que por otras. Quería decir aquí que aunque no sé cuándo fueron o por qué razón, el último bautizo en Nueva Orleans y el primero en Ceiba Mocha me dan una idea de que fue, como ven, fue el 9 de diciembre del 86, fue la última hija que bautizaron en Nueva Orleans y la primera que bautizaron en Mocha fue en 1789, de hecho en Matanzas porque la iglesia de Ceiba Mocha no se había creado aún, pero eso me dice que fue entre 1787 y 1789 que se relocalizaron de Nueva Orleans a Ceiba Mocha. Igualmente, el bautizo de los hijos me permite con Pedro San Pablo y Andrea Viera entender en qué periodo de tiempo se movieron y ellos, como ven, se quedaron en Nueva Orleans por al menos unos 10 años más. Ellos tuvieron allí 4 hijos hasta 1801, el 10 de marzo bautizaron a Santiago Melitón y en enero de 1804 estaban bautizando en Mocha a Antonio Díaz. O sea, que entre marzo de 1801 y diciembre de 1803 fue que se relocalizaron. Y bueno, la razón para Pedro, San Pablo y Andrea sería un poco más fácil, porque ya el hermano y la familia estaban allí, e imagino que eso hiciese un poco de llamado. Así que esas son las zonas por las que este árbol que se inició en Tirajana ha ido dejando injertos en Luisiana, en al menos media Cuba, y esta familia que se enfrentó a tanto, mucho más que todas las dificultades tecnológicas de nosotros en el día de hoy, pues tiene un legado muy amplio por toda esta región del Caribe y el Golfo de México. Aunque esta es mi presentación, no puedo dejar de agradecer a personas que han sido muy, muy importantes para que yo lograse esta información. Comienzo con Mayrelis, con quien comparto esta línea y con quien hemos hecho no solamente la investigación, pero las horas que hemos pasado tratando de entender esto. Cuando encontramos que venían de Luisiana, pues Wade Falcón fue nos ayudó mucho, nos produjo mucha información, nos ayudó un poco que entender la genealogía y la historia sobre el terreno. Guasimara, toda la ayuda que nos ha ofrecido desde Canarias, e igualmente a Felipe Enrique Santiago, quien me ha contestado todas las preguntas que he puesto y mira que pregunto, y que me ha ayudado mucho a entender sobre las zonas, sobre la geografía y el clima e históricamente el impacto que esto puede tener para la familia, cómo ayudarlo ahí con la investigación. Y aquí pues tengo una lista de algunas de las
de las fuentes que consulté. Está tan pequeño. Pero ese es el legado de la familia sobre los hombros que... Estos son algunos de los hombros sobre los que hoy estoy parada. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un largo recorrido por toda esa gente, ¿no? Hablé muchísimo. No sé cuánto tiempo hablé, Toño, ¿no? Bueno, casi una hora, pero bueno, te dije que podías extenderte un poquito más. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Estamos en tiempo, o sea que vamos bien dentro del tiempo que teníamos, así que no hay problema ninguno. Te voy a leer un par de cositas que te han puesto por aquí. Bueno, yo te doy la enhorabuena antes de nada, ¿no? Pero te dice Iñaki que le gusta que se mencione entre los suministros de un buque el bizcocho o galleta marinera. Dice, nada que ver con un dulce bizcocho, era duro como una piedra, que acompañado de la ración de agua diaria y al hidratarse permitía dar sustento al pasaje. El transporte marítimo y la vida marinera era muy dura. Gracias por compartir el detalle de los suministros de una nave. No sé si quieres hacer un comentario. Pues a mí también me hace, a ver, yo comparto historia con José Justo, yo también emigré a los 19 años, que fue justo cuando él emigró, y también emigré por mar, no en las mismas condiciones ni en el mismo siglo, pero entonces quizás por eso es que también para mí era tan importante, pues un poco que ilustrar cómo debió ser el viaje de migración y entender un poquito cómo fue la vida y las cosas a las que pudieron estar expuestos, pero a mí también me hacía mucha ilusión. Estupendo. Te pregunta Miguel Ángel si se sabe de qué isla procede Nicolás Pérez de Abreu, porque Pérez de Abreu es bastante frecuente en Los Realejos, en Tenerife. Creo que es Fuerteventura. Esto estaba entre las notas que están ahí que no pude y que tuve que ir improvisando a medida que iba. Vale. Bueno, por aquí te van dando las gracias, pues que eres la Sherlock Holmes de la genealogía. Dice, la historia de estos antepasados es digna de un documental de Ken Barnes. Preciosa presentación. Nada, felicitaciones, un placer volverte a ver. Raúl te felicita también. ¿Qué más? Víctor, muchas gracias. Federica, muchas gracias. Mercedes Olivares te dice que tremendo recorrido, magnífico. Mireli, felicitaciones. Nada, dice Iñaki que es triste que los aplausos no se pueden escuchar virtualmente. Es verdad. Bueno, muy interesante y ameno. Me ha encantado tu presentación. Hemos hecho un viaje por la historia y el tiempo fabuloso. Marta te dice que tremenda presentación, magnífico trabajo como siempre. Sergio dice Canarias, Luisiana, Cuba, menudo periplo, felicidades. Nada, Gabriela te da las gracias también, la enhorabuena. Juan Antonio también. A ver, bueno, te lo puedo dejar ahí. Guasimara. A ver, en general, bueno, espera. Marisela dice, ¿el listado de pasajeros a Luisiana se encuentran pares? Pues está, de hecho hay muchas transcripciones del listado de pasajeros a Luisiana. Es fácil de encontrar, hay libros con ellos, algunos de ellos creo que están digitales. Vale. Y también digo que aunque se hablan de 8 y yo solamente mencioné 3, pues de lo contrario estaríamos aquí toda la tarde, pero de hecho algunos investigadores han encontrado hasta 14 barcos que vinieron en esa época, quizás un poquito después también, o con otros rumbos, rumbo a Luisiana, y que las listas de pasajeros están en línea, accesibles. Vale. O sea, Juan Antonio te preguntaba justo debajo eso, que dónde se podían consultar las líneas de pasajeros. Sí. Vale, Están en línea, si haces la búsqueda por Google, alguna te aparecerá. De lo contrario, a mí me ha sido de mucha ayuda la organización de los canarios en Luisiana, sí. y ellos tienen varias que pues ha sido invaluable Bueno, ahí Marta lo acaba de poner, o sea, acaba de poner el enlace de ustedes y bueno, se puede ver. Bueno,
Gracias de nuevo, no hay nada más, pero sí que tú deberías, bueno, dice Pere que cuál será tu próxima presentación. Yo creo que en Tenerife. En Tenerife. Bueno, ya nos veremos en Tenerife, pero ahí no creo que en tan corto plazo, otoño, así tan de cerca no caigo. ¿Cómo que no? A ver, Pere, ya sabes lo que le puedes estar diciendo, que venga y que traiga algo, ¿no? O sea que, bueno, nada, nos veremos. Espero que sí, que nos podamos ver aquí en Tenerife. Y bueno, nos veremos en Candelaria, es lo que voy a contar ahora. Si...